El gran problema que muchas veces se nos presenta a la hora de disciplinar y de corregir a nuestros hijos es que no podemos o no sabemos cómo determinar si verdaderamente están arrepentidos. Primero entendamos algo, y es que el objetivo de la disciplina debiera ser llevar al niño a una convicción de arrepentimiento. El objetivo de disciplinar, cuando tú disciplinas por amor y con amor, lo haces porque estás procurando que el corazón del niño llegue a la convicción de que está arrepentido. Todo proceso disciplinario a la final es eso, mostrar que el niño muestre la convicción de que está arrepentido. Sin embargo, muchas veces nosotros queremos ver evidencias físicas inmediatas del arrepentimiento y decimos, ay, está llorando mucho, se está condenando, y cada vez mientras más se condena, más arrepentido está. O se está autoflagelando, por mi culpa, yo hice esto, y sentimos, oh, ya por eso esa autoflagelación está creando un proceso de arrepentimiento. La condenación está creando un arrepentimiento en su corazón. Y la realidad es que esto no necesariamente está demostrando arrepentimiento. La mejor manera en la que nosotros podemos evaluar si existe un fruto de arrepentimiento, si está dando frutos de arrepentimiento, de forma inmediata, después que sabemos que el proceso disciplinario los ha llevado a la convicción, es porque en el niño se debe producir un deseo voluntario. Un deseo voluntario o en acuerdo, llegó a un acuerdo con su papá o con su mamá de esto: yo deseo rendir cuentas. Cuando tus hijos están en la edad entre los 1 a los 7 años, el proceso de arrepentimiento es un poco más fácil porque a esa edad todavía el corazón poco planifica, es poco malicioso, pero ya después de los 7 años ya ellos tienen una conciencia aún más clara de su capacidad y de su libre albedrío. Y eso los lleva a ellos a saber que empiezan a entender un poco más lo que es la manipulación y el control. Todo el mundo, desde que nacemos, todos manipulamos. Es algo que a veces cuesta decir cuando dices, ay, ¿cómo vas a decir esto de un bebé? Pero por supuesto es que es una forma y es un mecanismo que ellos usan. Un niño cuando llora y entiende que cada vez que llora le dan alimento, posteriormente va a seguirlo haciendo, ya no solamente porque forma parte de la estación de la vida en la que él está, pero mientras está saliendo de su etapa de bebé y está entrando a la etapa de un toddler o de un niño de 2, 3 años, ahí hay un bridge, ahí hay un puente que se va a crear. Y mientras deja de ser bebé a pasar a ser niño, va en ese bridge, él va a seguir utilizando muchas veces el llanto como forma parte de la manipulación, y es donde entra el trabajo de uno como padre, decirle, no llores, habla, ya tú tienes la capacidad de hablar, no tienes por qué llorar, pero vas a darte cuenta que muchas veces en ese bridge, si tú no estás preparada y no estás entendida, va a usar el llanto, va a usar ese mecanismo que tenía de bebé en esa etapa para seguir manipulando, y va a querer llorar y hacer el espectáculo, pero ya tiene la capacidad de hablar. Y viene el trabajo de uno como padre de estar allí diciéndole, ya tú puedes hablar, no llores, cálmate, háblame, y poder corregir esto. Pero ya él entendió, porque viene desde su etapa de bebé, que el llanto llama la atención, el llanto hace que mis papás hagan lo que yo quiero. Entonces es bien sensible, porque son etapas, son procesos donde nosotros vamos ayudándolos a ellos a madurar y vamos ayudándolos a ellos a manejar sus emociones, a manejar las frustraciones. Entonces, cuando estamos de los 1 a los 7 años, el proceso de ver arrepentimiento básicamente es que estamos en un constante proceso de don't do it again, no lo hagas de nuevo, no lo hagas de nuevo. Pero ya después que pasa los 7 años, la clave fundamental, y esto es algo que tú puedes atesorar, es que debe tener el deseo genuino de querer rendir cuentas. Esto funciona a todos los niveles relacionales. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en el matrimonio alguien ha fallado, y cuando falla se arrepiente, y tú dices, ¿cómo sé yo que no vas a volver a hacer esto de nuevo? ¿Cómo sé yo que no me vas a traicionar de nuevo? Hay algo que surge y dice, ¿sabes qué? Voy a buscar ayuda, y esa ayuda es, voy a rendir
cuentas, te voy a rendir cuentas primeramente a ti, te voy a dar acceso a mi teléfono, ya no va a estar más bloqueado, voy a hacer esto. Si un niño a la edad de los 8 años en adelante, vamos a suponer, ha estado struggling o luchando con algo que tenga que ver con pornografía, ha estado metido en páginas donde no tiene que estar metido, por dar un ejemplo, hay un deseo de mami, yo quiero que tú sepas cómo yo me siento, mira, estas son mis páginas, hay acceso a mi teléfono, la capacidad de dar acceso, de decir, examíname, es eso mismo que nosotros le damos al Espíritu Santo cuando le decimos te doy permiso, te doy acceso, es la capacidad que nosotros tenemos de rendir cuentas. Nosotros debemos rendirle cuentas al Espíritu Santo. Nosotros como adultos debemos permitir al Espíritu Santo que examine las áreas más profundas de nuestra vida, que vaya a los lugares más ocultos de nuestro corazón, a esas recámaras donde solamente nosotros y nuestros pensamientos tienen acceso, y le decimos al Espíritu Santo, oye, te doy derecho, te doy permiso, pero no basta con que Él examine. También hay que decirle, voy a rendirte cuentas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi talento? ¿Qué hago con mis tesoros? ¿Qué hago con todo lo que el Señor me ha entregado? Lo mismo que aplica con nuestra relación con el Espíritu Santo, aplica en nuestra relación padres e hijos. Es esa capacidad de nosotros poder enseñar a nuestros hijos el deber de rendir cuentas. Ahora te voy a decir algo. Esta capacidad de rendir cuentas va más allá de un ejercicio, es una cultura. Cuando un niño mira que el hogar se rige en función de rendir cuentas, implica que unas debilidades tuyas se van a convertir en un material de beneficio. Vamos a dar un ejemplo con esto. Yo tenía este hábito. Mi voz es una voz muy fuerte. Mi voz es muy, muy poderosa. O sea, yo hablo y aun si yo no quiero hablar porque yo no estoy enojada ni nada, sencillamente quiero hablar cuando yo hablo, gesticulo mucho y hablo muy alto. Y por supuesto, Vanessa era niña. Recuerdo que ella tenía 5 años de edad y nosotros teníamos nuestros altares familiares y nos poníamos a hablar. Y yo le preguntaba a ella, Vane, ¿qué crees tú que puedo hacer yo para ser mejor madre? Eso es rendir cuentas. Y eso lo hacía yo porque su papá en la reunión, en el altar familiar, preguntaba, muchachas, ¿qué puedo hacer yo para ser un mejor papá y un mejor esposo? Eso es rendir cuentas. Cuando desde que tú tienes 3 años de edad, que tú empiezas a tener aún como que más entendimiento, tú tienes a un padre que se viene delante de ti y te dice, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y tu respuesta yo la voy a considerar. No porque tú tengas 3 años, ni 4 años, ni 2 años, yo voy a ignorar lo que tú estás diciendo. Yo no voy a considerar lo que tú estás diciendo. Yo no voy a tomar en cuenta tus emociones. Cuando nosotros nos ponemos en ese nivel, ellos entienden, esto es algo normal en mi casa. Rendir cuentas es algo normal en mi casa. Por lo tanto, cuando llega la edad de la adolescencia, como es en este momento, rendir cuentas para ella es absolutamente fácil, forma parte de la cultura del hogar. Y recuerdo que en esa oportunidad mi hija me dijo, mami, para mí tú eres muy buena mamá, solo que quisiera que no me hablaras tan alto. Y me di cuenta que evidentemente tenía que trabajar en que mi forma de hablar siempre era muy fuerte. Y por supuesto, sin querer, ella no lograba distinguir cuando yo estaba regañándola y cuando sencillamente estaba hablando, porque no por mi forma de hablar. Y entendí claramente que hay una edad, una etapa donde en los niños, donde la voz es esencial. Lo que emite el comando, lo que determina, lo que disciplina. Tú para disciplinar muchas veces a un bebé, cambias de voz, tienes esa voz sutil con la que le hablas y le haces sentir amado, y tienes esa voz con carácter que le está diciendo, estás cruzando, y el niño sencillamente por una referencia en el tono de la voz empieza a entender qué está mal, de qué está bien. Pero si mi voz siempre era la misma para todo, ella siempre sentía, ella me decía, estoy en problemas, am I in trouble? Siempre me decía eso, am I in trouble? Y yo le decía, no mami, nada más te quería decir esto y aquello. Y ella me lo enseñó. Entonces, es importante entender esto. El deseo de rendir cuentas debiera ser algo que es una cultura
cultura, que es algo que se fomenta desde que los niños son muy pequeños. En casa nosotros tenemos otra cultura. Nunca cerramos las puertas de las puertas de las habitaciones. Las puertas de las habitaciones están abiertas y es de acceso. Y cuando vamos a cerrar la puerta, por lo general decimos, oye, voy a cerrar la puerta por esto. En realidad lo hicimos pensando en cuando llegara el momento de la adolescencia, cuando llegaran momentos en que me voy a enojar y voy a cerrar la puerta del cuarto porque es como ese espacio, ese refugio donde yo no tengo que ver más con lo que está sucediendo en el mundo. Yo me encierro en mi cuarto y este es mi espacio. No, evitamos desde muy niños el que eso se creara y nosotros comenzamos rindiendo cuentas con ese aspecto. O sea, nunca mi hija me vio, estoy enojada, cierro la puerta porque necesito mi espacio. O sea, siempre había ese openness, esa apertura. ¿Por qué? Porque es una cultura para rendir cuentas. Una cultura para rendir cuentas te dice, en mi habitación no voy a tener televisor, por decirte algo. En las habitaciones de nuestros niños no tenemos televisor, siempre el televisor va a estar en un lugar público. ¿Por qué? Porque necesita más dominio propio, necesita más habilidades de mayordomía cuando el televisor, la computadora y todos estos devices están dentro de la habitación. Entonces, claro, todo esto forma parte de una cultura. Rendir cuentas tiene que convertirse en una cultura del hogar. De manera que cuando ellos fallan en algo que es muy personal, al momento de rendir cuentas, ya la cultura de la casa ha predeterminado esa reacción en el corazón del niño. Ahora quiero explicar algo. Cuando alguien decide abrir su corazón y reconocer que se equivocó, llámese alguien tu hijo, llámese alguien tu esposo, llámese alguien un empleado, alguien el compañero de trabajo, llámese alguien el compañero de negocio, dice, sí, ¿sabes qué? Yo fallé, yo te voy a dar acceso, vamos a mantenernos en la situación madre-hijo o madre-hija, te doy acceso, si hice esta falla, si te engañé, si hice esto que te estaba tergiversado, hubo malicia en mi corazón y yo quiero rendir cuentas. En el momento que la persona decide que quiere rendir cuentas, ahí entonces la mayor responsabilidad va a quedar del lado de la persona a la que se le está permitiendo el acceso. Porque ahora tú tienes que luchar, tú como mentora, como madre, como padre, tienes que luchar con el sentimiento de que por un lado sabes que todavía estás building up, construyendo de regreso la confianza, y por el otro lado de que no puedes exasperar el acceso al niño, el acceso que te ha dado. ¿Por qué? Porque si tú exasperas al niño vas a debilitar el vínculo de confianza que te está entregando. Si te está diciendo, sí puedo revisar, mira, cambiaste otra vez el password, mira, me están llegando muchas notificaciones, mira, pero tú dijiste que no ibas a hacer tal cosa y te estoy viendo mal otra vez. Oye, te estoy viendo, y empiezas a exasperarlo. Te está dando permiso, pero empiezas a exasperarlo. Entonces vas a debilitar el vínculo de confianza. Y entonces te toca a ti manejar tus temores. Te toca a ti buscar la ayuda de Dios para que Él te dé la sabiduría para cómo hablar, para cómo mantener el vínculo de confianza impecable. Esto es clave en todo este proceso. Lo otro también es que, por supuesto, te va a tocar mostrar amor incondicional. Cuando estamos hablando de un proceso de reconciliación, y eso lo hablamos en audios anteriores, el amor incondicional es esto que me permite saber que he sido perdonado, pero no solo eso, sino que tu percepción sobre la persona permaneció igual a pesar de la falla. Mi percepción sobre la persona, sobre mi niño, permaneció igual a pesar de la falla. Eso igual ocurre en las relaciones de pareja. Mi percepción sobre quién tú eres permaneció igual a pesar de la falla. ¡Wow! ¡Qué difícil es eso! Pero eso es básicamente lo que nos lleva a la capacidad de establecer honra. Porque, ¿sabes? Es fácil ver los defectos en las personas. Es fácil ver qué es lo que está equivocado. Es fácil ver el espíritu de error. Es fácil ver donde la gente está fallando. Es fácil ver las debilidades de la persona. Difícil es ver el diseño que Dios tiene sobre la vida de cada uno de nosotros a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras
nuestras fallas, cómo Dios puede ver en nosotros tesoros tan escondidos y tan grandes porque Él los ha depositado. Y si nosotros nos esforzamos en encontrar esos tesoros, a pesar de las fallas de las personas, estamos estableciendo una cultura de honra. Cuando la honra es acompañada con amor incondicional, entonces ¿sabes qué sucede? Los errores no van a romper nuestro vínculo de conexión. Segunda de Pedro 3:18 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra ahora y para siempre. Hay que crecer en gracia y conocimiento. Imagínate qué importante es eso. Necesitamos crecer en gracia y crecer en conocimiento. Cuando nosotros queremos implementar ejemplos o modelos de disciplina y modelos de reconciliación en la casa, ya les hablé que más o menos entre la edad de los 0 a los 3 años, lo primero que nosotros vamos a ver o a usar va a ser nuestra voz. La voz va a ser eso que va a determinar dónde está el límite, dónde te estás saliendo de la zona de donde estás permitido moverte y dónde ya estás extralimitándote. Y esto es aplicable, te lo digo, de los 0 a 3 años. Si tu niño tiene 1 año y ya está empezando a caminar, ya está empezando a tocar las cositas aquí y allá, prueba usar un tono de voz donde tú no le grites, no necesitas gritar, necesitas hablar con autoridad. Y parecen cosas sencillas, pero toma ejercicio. Y tú vas a ver cómo él va a reconocer por medio de tu voz cuando hay una autoridad y esa voz le está diciendo lo que estás haciendo no está permitido. Entonces, eso es fundamental. O eso es una clave esencial cuando tu niño tiene de 0 a 3 años de edad. Cuando los niños tienen de 3 a 7 años, esta es una edad donde usualmente existe lo que se llama temor o respeto a la autoridad. Y la idea entonces es enseñarles en que pueden confiar en la autoridad. Pero deben aprender de sus errores. Deben aprender que sus errores traen consecuencias y que deben asumir sus consecuencias responsablemente. Entonces, la clave aquí como padre es saber que se necesita disciplina para disciplinar. Esto es lo más difícil del proceso de disciplina, porque llega un momento donde tú dices, voy a hacer esto. Si tú haces esto, esta va a ser la consecuencia. Y el niño lo hace y tú lo corriges 2 veces, lo corriges la tercera, a la cuarta te cansaste y dices, whatever. ¿Sabes qué? Déjame quitar el jarrón para que no te entorpezca o o haz lo que tú quieras. En ese momento el niño descubre que su perseverancia es mucho mayor que la tuya y que su capacidad de perseverar lo va a llevar a terminar haciendo lo que él quiere porque tú no tienes la disciplina para disciplinar. Entonces, de los 3 a los 7 años, tenemos que ser muy esforzadas en ese aspecto, en ser disciplinadas. No nos podemos cansar de disciplinar y que la perseverancia que ellos tienen van a encontrarse que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Entonces, esta es la clave fundamental, lo que nosotros debemos entender cuando estamos hablando con niños entre la edad de los 3 a los 7 años. De los 7 a los 12 años, continuando con el modelo de disciplina y de reconciliación, necesitamos entender algo diferente para poder entender el arrepentimiento. Necesitamos definir si el error que ellos están haciendo es un error del corazón, es decir, que tú estás dándote cuenta que hay malicia y premeditación, o si es imprudencia. Esas son 2 cosas importantísimas. Si tú observas el error, lo que ha sucedido, y tú te das cuenta, wow, hubo malicia y hubo premeditación, entonces eso necesita una medida de corrección diferente a aquello que te das cuenta que tiene imprudencia. Darte un ejemplo, y eso lo vamos a estudiar en el módulo de reconciliación sobre cómo funciona el cerebro. Hay 3 químicos en la mente de un niño que no se desarrolla bien, sino es que hasta los 8 años, y hay otros que que la corteza cerebral no funciona a su plenitud, sino hasta después de los 18 años de edad, y cómo eso afecta el pensamiento lógico. Entonces, por supuesto, vas a encontrarte escenarios de imprudencia en algunos niños, pero muchas veces es el resultado de que su cerebro todavía
todavía no está produciendo toda esa cantidad de químico. Entonces tú no puedes reprender al niño en esa misma forma que si tú estás encontrando malicia. Sencillamente tú le has dicho no sé cuántas cantidades de veces que no haga esto, que si va a arreglar el cuarto, lo arregles de esta manera, o que si le explicas que si un carro está retrocediendo, tú tienes que tener cuidado, que si vas a atravesar la calle y ves que hay imprudencia, no malicia, hay imprudencia, te toca un trabajo repetido, porque en esta estación la repetición va a crear los hábitos y posteriormente, eso lo vamos a estudiar más adelante, los hábitos deben encontrarse con convicción para que entonces en ese momento, con las razones para que en eso se conviertan en convicciones. Entonces debemos descubrir precisamente, entonces, si hay la posición del corazón, si fue un corazón imprudente o si fue un corazón malicioso. Si la condición del corazón es malicioso, siempre donde hay malicia, usualmente vamos a encontrar manipulación. Y allí hay un punto importante, hay que encontrar el origen de la manipulación. Muchas veces, lamento decirlo así, lo hablo por experiencia propia, la verdad no hablo por señalar a nadie, pero a veces yo trataba de conquistar cosas en mi hija que estaban operando en mí. Y la primera manipuladora era yo, y la que tuvo que trabajar en la manipulación fui yo para evitar que eso pudiera ocasionar un problema en mi hija. ¿Qué es manipulación? Voy a definirlo simplemente. Esto es una clase que pudiéramos extendernos. La manipulación tiene orígenes demasiado profundos, pero yo voy a hacerlo simple aquí por cuestiones de que esta es la clase número 1 de fundamentos. Y yo voy a describir la manipulación como la condición del individuo de querer usar o emplear diferentes formas para obtener los resultados que uno desea. ¿Qué es manipular? Manipular es sencillamente que tú vas trabajando todo lo que está alrededor porque tú quieres que se dé una respuesta deseada. Es esa forma en la que hablamos, induciendo de una vez la respuesta en la persona. Es esa forma en la que presentamos, mami, ¿tú te acuerdas que tú me habías hablado a mí? Que bueno, que cada vez que yo tuviera... Y empieza a adornarte todo esto. Tú sabes, te están tratando de manipular para que la respuesta que tú vayas a decir sea lo que él quiere o lo que ella quiere. Pero eso muchas veces ocurre en nosotros. Probablemente nuestros niños estén observando cómo nosotras le hablamos a nuestras esposas, o está viendo cómo el papá hace sus relaciones de trabajo y cómo se mueve con contratos y cómo manipula mediante el negocios. Y la manipulación es algo tan común. El mundo está completamente, funciona dentro de lo que son los parámetros de manipulación y de control. Así que es algo que nosotros debemos velar, la condición de nuestro corazón. Recuerdo una vez que estaba Vanessa como de 10 años y yo estaba limpiando, la casa estaba, tenía demasiadas cosas atrasadas, la lavandería, y bueno, y estoy en todo esto limpiando y de la nada la niña empieza a ayudarme y me dice, mami, a ver, yo te ayudo, y con aquella negación, y yo me conmoví. Yo dije, wow, qué maravilla, qué lindo, y yo estaba tan admirada, y en eso algo se posa en mi corazón y me dice, te está tratando de manipular porque no quiere ir a la iglesia. Resultó que ese día yo le había pedido, debido a lo complicado que estaba todo, estábamos en pleno proceso de mudanza, le había pedido a su tía que la viniera a buscar y que fueran juntos a la iglesia. Y yo no me acordaba de la hora, no me había percatado, y en ese momento lo sentí completo en mi corazón, que lo que estaba tratando de hacer era evadir querer ir a la iglesia. Y entonces yo terminó todo y cuando vi un tiempo prudente le dije, hija, ya no me ayudes más, cámbiate para que vayas a la iglesia. Y su cara fue... Me dice ella, pero te estoy ayudando. Sí, está bien, pero no quiero que faltes a la iglesia. Anda y ve a la iglesia. Y me dice ella, yo creí que si te ayudaba no iba a poder ir a la iglesia. Y completamente entendí que no me estaba ayudando fuera de un corazón que estaba deseando ayudar. Estaba tratando de ver cómo manipulaba la situación y cómo sacaba provecho, portándose como yo desearía que ella se portara para evitar o a la final hacer lo que ella quería hacer, que era quedarse en casa. Si le tocara limpiar, prefería eso antes que en ese momento querer ir a la iglesia. Es un ejemplo tonto, pero eso es cotidianamente repetido y me tocó
direccionar la conversación hacia eso en específico. Le dije el motivo del corazón. Mira, si tu motivación no hubiese sido genuina, que quieres ayudar, es hermoso, es contada por justicia, es contada como algo recto que tú hiciste, pero como hiciste algo bueno con un corazón torcido, cuenta como nada. Y tuvimos una oportunidad de estar estudiando sobre eso. Entonces la manipulación creo que estos ejemplos pueden explicarnos claramente lo que es la manipulación. La idea es guiar al niño a la humildad, al arrepentimiento y a rendir cuentas. ¿Cómo se logra esto? Lo que dije antes, los niños imitan lo que ven. Enseñarle que la mejor manera de lidiar con una consecuencia es aplicando mayordomía. Cuando tus hijos tienen entre 7 a 12 años, la mejor manera que ellos pueden aprender a lidiar con las consecuencias de sus errores es enseñándoles a aplicar mayordomía. Cuando son niños y son pequeños y derramaron una botella, tú les dices, tienes que recoger lo que ensuciaste. Cuando tienen 5, 7 años y ellos están jugando y dejan el cuarto desarreglado, tú les dices, tienes que recoger lo que desarreglaste. Eso es perfecto. Pero cuando un niño ya llega a la edad de los 9, 10 o 12 años, necesitamos instruirlos en ser mayordomos, en entender los principios de fidelidad y entender que la mayordomía es la mejor manera en la que tú puedes lidiar con las consecuencias de nuestras áreas que son más débiles y que necesitan ayuda. En conclusión, el trabajo que tú tienes como padre es enseñar responsabilidad. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué entrenamos? ¿Por qué disciplinamos? ¿Por qué corregimos? ¿Por qué necesitamos disciplina para disciplinar? ¿Para qué? Para que sean bien portados, para que sean perfectos, para que la gente diga, ¡ay, qué buenos hijos tienen so and so! No, realmente lo hacemos porque entendemos que a la final nuestros hijos son personas, son líderes de que toman decisiones. Todos nuestros hijos, nosotros somos entes que toman decisiones, personas que toman decisiones. Y para poder tomar decisiones necesitamos aprender a ser responsables. No hay nada peor que un líder que no asume las responsabilidades y consecuencias de sus errores. Si queremos evitar eso en el futuro, es nuestro trabajo como padres edificar, construir, levantar, instruir niños, hijos, responsables. Entonces, la responsabilidad es algo que quiero decirte y cerrar con esto, que nadie va a enseñar por ti. Tú puedes tener diferentes personas que te estén ayudando en los roles de la casa, puedes tener asistentes, puedes tener a tus niños inscritos en diferentes academias, pero el trabajo de la responsabilidad es algo que solo los padres pueden impartir. Nadie se va a preocupar por hacer a tu hijo más responsable y una persona de responsabilidad más que tú. Nadie lo va a hacer. Así que ese es tu trabajo fundamental como padre. A la final, todo proceso disciplinario, todo proceso de enseñanza y de corrección es para llevar al niño al arrepentimiento. Y una vez que el niño está arrepentido, busca la forma de mantenerse en esa responsabilidad por medio de el darle acceso a las personas, el rendir cuentas. Eso lo hace un buen mayordomo, y un buen mayordomo es una persona que es fiel y por lo tanto es responsable.